La deuda nacional de Estados Unidos ya no es solo un problema económico, fiscal o una preocupación por el dólar estadounidense. Ahora es un problema de seguridad nacional. ¿Cómo lo sé? Recibimos un informe. Nuestra deuda nacional llegará a 56 billones de dólares en una década, para el 2036. Siendo honestos, la deuda nacional no tiene un significado real porque es solo un número enorme y difícil de entender para la mayoría. Sin embargo, el motivo por el cual esto es relevante es porque el Centro de Política Bipartidista respondió manifestando que el Congreso podría ser menos propenso o menos capaz de apoyar plenamente la estrategia de seguridad nacional del país o satisfacer los requisitos de seguridad para nuestros aliados, porque los desafíos de la deuda ahora cambiarán nuestras prioridades. Esa es la preocupación de que nuestro gobierno se enfoque tanto en tratar de abordar nuestra deuda nacional, que tendremos que empezar a ignorar nuestra seguridad nacional y empezar a ignorar lo que está sucediendo con la geopolítica. Esto impactará su dinero y sus inversiones. Vamos a desglosarlo. Nuestra deuda nacional funciona así. El gobierno de EEU recauda impuestos y luego gasta todos esos impuestos y un poco más. Hipotéticamente, el gobierno de EEU recaudará unos 5 billones de dólares este año en el 2026, pero gastarán aproximadamente 7 billones de dólares durante el 2026. Usted dirá, ¿de dónde sacarán esos otros 2 billones? Ese dinero debe pedirse prestado y el gobierno lo pide a gente como usted y como yo, gente normal. Piden prestado a instituciones privadas como bancos grandes, piden prestado a países extranjeros como Japón y el Reino Unido y China. Si no pueden pedir prestado suficiente de todos estos lugares, acuden al Banco Central, la Reserva Federal, que luego imprime ese dinero y se lo presta al gobierno de Estados Unidos. Aquí está la razón por la que importa. Debido a que cada año el gobierno gasta dinero que no posee, ese déficit nacional de 1 o 2 billones de dólares se acumula en lo que denominamos nuestra deuda nacional. Bueno, el gobierno tiene que pagar esa deuda, al igual que si usted comienza a gastar dinero en su American Express, tiene que pagarlo más intereses. El gobierno tiene que hacer lo mismo. Hemos visto un gran cambio en la deuda nacional desde la pandemia, no solo por pedir más dinero prestado, sino porque han subido nuestros pagos de intereses. En las últimas décadas, antes de la pandemia, el gobierno de EEU pedía dinero prestado a intereses muy bajos. Se llaman tasas cercanas a cero, pero eran muy baratas. Así que podíamos seguir pidiendo prestado sin preocuparnos mucho por los intereses, porque las tasas eran muy bajas. Pero luego llegó la inflación. Recuerden la inflación súper alta post-pandemia. Para combatir esa inflación, en 2022, el Banco de la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés. Y este aumento de las tasas de interés, obviamente, encareció la obtención de una hipoteca y de un préstamo para un automóvil, pero también encareció nuestra deuda nacional, porque cuando el gobierno sale y pide dinero prestado, solían hacer préstamos a 30 años, como una hipoteca de 30 años. Eso ocurrió hace algún tiempo, cuando decidieron optar por préstamos a corto plazo, debido a las tasas más bajas que ofrecían en ese momento. El gobierno empezó a hacer préstamos de 1, 2 o 3 años. Y ahora estos préstamos a corto plazo tienen que reajustarse. Y al reajustarse, lo hacen a tasas de interés significativamente más altas que tenemos hoy. Lo que implica que no solo el gobierno ha tomado prestados muchísimos más dólares, no solo en los últimos años, sino durante muchos años, pidieron tantos dólares, pero ahora esos dólares tienen un interés mayor, que es por eso que nuestros costos de intereses se han disparado. El gasto que más crece para el gobierno de EEU no es nuestro ejército, no son los seguros sociales, no son los beneficios para veteranos, son los pagos de intereses. Pero no solo eso. Ahora el segundo gasto más grande para el gobierno de Estados Unidos ya no es la defensa. Son los pagos de intereses, lo que significa que una porción cada vez mayor de sus impuestos se destina no a adquirirle más servicios, sino a pagar los gastos de ayer más los intereses generados. Y para ponerlo en perspectiva, nuestros costos de intereses, solo el costo del interés, se ha triplicado aproximadamente entre el 2020 y el 2025. Pasamos de tener alrededor de 345 mil millones de dólares al año en pagos de intereses en 2020 a casi $1 billón en pagos de intereses solo en 2025.
Esa es la preocupación de que a medida que continuamos gastando este tipo de dinero, nuestro mayor gasto serán los pagos de intereses. Y vamos a llegar a un punto en el que para hacer estos pagos de intereses, nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, vamos a tener que pedir dinero prestado para hacer los pagos de intereses, o sea, usar la Amex para pagar la Visa. Ahí se ve el problema, y hay un refrán llamado el límite Ferguson. Si una gran potencia destina más a la deuda de lo que lo hace en defensa, entonces deja de ser una potencia importante. Lo vemos a lo largo de la historia, como en el caso del Imperio Otomano y Gran Bretaña tras la Primera Guerra Mundial. Lo que observamos fue que estos eran vastos imperios que, al alcanzar un punto en el que ahora estos imperios gastan cada vez más dinero en sus pagos de intereses, en su deuda, en lugar de su defensa y seguridad, fue cuando esos imperios empezaron a caer. Hemos oído esto de muchos. Ray Dalio ha hablado de ello. La idea es que ahora nos hemos vuelto muy dependientes de la deuda y nos hemos vuelto tan dependientes de esta impresión de dinero, de esta dilución del valor de nuestro dinero, que ignoramos que esto podría dañar nuestra economía. Así que hay que fijarse en esto porque primero, podrías pensar que es fácil. ¿Por qué no recortar gastos o ganar más? Tienes razón. El gobierno puede frenar esto. Si recortáramos el gasto o ganáramos más. El problema es que ambas cosas duelen a corto plazo y lamentablemente nos hemos habituado a no tener dolor. Y ese dolor a corto plazo parece un gran problema. Ningún presidente quiere pasar por ese dolor a corto plazo porque hará que su mandato parezca un fracaso. Si el gobierno redujera el gasto, las empresas perderían contratos gubernamentales y la gente quedaría sin empleo. Las empresas pierden financiación. Eso perjudica a la economía. Eso conlleva despidos. Significa que las personas ya no podrán pagar sus hipotecas o las cuotas de sus coches, lo cual tiene un gran efecto dominó en la economía. Y socialmente, no se ve bien que la gente pierda su trabajo. A nadie le gustan los despidos. Pero si continuamos gastando como gobierno, tenemos más y más gente que se vuelve dependiente del gasto gubernamental, lo que significa que el gobierno tiene que seguir gastando más y más dinero para seguir manteniendo a toda la gente que depende del gasto del gobierno. Y si simplemente ganáramos más dinero como gobierno, aunque tiene un costo, nos daría más recursos. Ganar más dinero como gobierno es generar más impuestos, significa subir los impuestos. Y como todos sabemos, subir impuestos tiene un costo porque pagas más. ¿No podemos subir los impuestos a los ricos? Bueno, en realidad no funciona así. Y claro, podrías hacerlo, pero también hemos visto las consecuencias de eso. No hay una solución sencilla para esto. Si solo dijeras, ¿por qué no subimos impuestos a los ricos? Desafortunadamente, eso no se aprobará. Y como abogado con licencia que no es su abogado, lo que puedo decirle es que los ricos tienen acceso a mejores contables, a mejores abogados para hallar otras formas de pagar menos impuestos. Así que volvemos al mismo problema que hemos estado enfrentando. El gobierno ahora debe seguir gastando dinero. La gente se vuelve dependiente del gasto público. El gobierno puede reducir el gasto público porque la gente necesita ese dinero. El gobierno no desea seguir subiendo los impuestos porque eso también daña la economía. Y terminamos en la situación actual, donde los Estados Unidos, el gobierno gasta más en intereses. Y ahora llegamos a un punto en el que debemos preocuparnos por si nos debilitamos como sociedad y tenemos más países que tienen nuestra deuda. Eso nos hace aún más susceptibles, porque en primer lugar, el mayor propietario extranjero de dólares estadounidenses o préstamos al gobierno es Japón. El segundo es el Reino Unido. El tercero es China. China es interesante porque antes poseía muchos más dólares, pero durante el último número de años, China ha estado vendiendo algunos de sus dólares. Han estado vendiendo parte de esta deuda. ¿Por qué es relevante esto? Porque si hay más vendedores de nuestra deuda, hay más vendedores de nuestros dólares. Alguien tiene que pagar esa cuenta. Y si no hay tantas personas para comprar esa cuenta, eso significa que los pagos de intereses suben aún más. Piénsenlo como oferta y demanda. Si el gobierno presta dinero y la gente quiere darle dinero al gobierno diciendo, tomen nuestro dinero, el gobierno no tiene que ofrecer tasas de interés tan altas porque hay tantos pedidores. Hay tantas personas dispuestas a prestar dinero al gobierno.
Pero si hay más vendedores, más gente quiere deshacerse de sus préstamos, más gente intenta tirar la deuda de ahora el gobierno debe incentivarte a seguir prestando. ¿Cómo lo hacen? Subiendo los intereses. Así que mientras ahora vemos más y más de estas economías extranjeras poseyendo más dólares estadounidenses, eso también pone en riesgo a la economía de los Estados Unidos. Porque si estas economías extranjeras comienzan a deshacerse de los dólares, pues alguien tiene que comprar esa deuda. Si hay suficientes compradores, los intereses subirán porque el gobierno debe incentivar a más gente para que sigan comprando esa deuda. Y si esos intereses suben, toda la deuda del gobierno se vuelve más cara, lo que puede empezar a ver el problema. Eso significa que más dólares de impuestos tienen que destinarse a pagarlo. Y esta es una de las razones por las que hemos visto que baje la calificación crediticia de Estados Unidos una y otra vez. En 2011, S&P revisó a la baja la deuda de Estados Unidos. Fue la primera vez que pasó desde el desplome de 2008. Luego, en 2023, Fitch degradó la deuda debido a la creciente carga gubernamental. Luego, en 2025, Moody's, la tercera de las 3 grandes agencias de crédito, degradó la deuda del gobierno por la deuda nacional que crece, pero también debido a la menguante recaudación de impuestos. Parte de la razón de esto tiene que ver con el nuevo plan fiscal del gobierno, la ley de un gran proyecto hermoso, ya que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, este nuevo plan tributario reducirá la cantidad de ingresos fiscales que el gobierno recauda. Por el lado del presidente, él afirma que si recortamos los impuestos, entonces las empresas podrán crecer más y al final podremos recaudar más impuestos después. Veremos si pasa o no. Pero la idea es que vamos a recaudar menos impuestos, mientras el gasto público no se frena, lo que significa que habrá un déficit mayor, menos ingresos, más egresos, más personas que dependen del gobierno, más inquietudes acerca de la deuda. Por eso, la gente está preocupada. Esa es una de las razones de tanta volatilidad bursátil. Es una de las razones por las que el oro ha estado subiendo de precio. Esa es una razón por la que más inversores mueven dinero fuera de Estados Unidos hacia economías de otros países, porque la gente está preocupada por lo que pueda venir. Bueno, ahora, esto no es un cambio que suceda de la noche a la mañana. Pero esto es algo a lo que debe poner atención, porque como inversor, quiere saber cómo protegerse por su tiempo, el tiempo de sus hijos, el tiempo de sus abuelos, el tiempo de sus nietos, sino sabiendo cómo puede ganar en cualquier ciclo económico. El gobierno ha empezado en silencio a estimular los mercados otra vez, y la mayoría de la gente no se da cuenta. ¿Cómo lo sé? Porque el 5 de febrero de 2026, el Departamento del Tesoro anunció que el Banco de la Reserva Federal ha inyectado $90,000 millones para estabilizar los mercados hasta ahora y no tienen planes de disminuir el ritmo.